Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena que yo no los pueda ver a ustedes, pero ustedes a mí sí. Sean bienvenidos una vez más a la transmisión de su iglesia, el lugar donde habita su gloria. Mi nombre es Candy, tengo más o menos 4 años sirviendo al Señor en la iglesia, el lugar donde habita su gloria. Y yo les quiero compartir un pequeño testimonio. Yo viví violencia familiar. La persona con la que me casé me violentaba y tomé la decisión de separarme de él. Tengo 19 años separada de él. Cuando este hombre me violentaba, yo clamaba al Señor, pero en ese entonces yo no buscaba del Señor. Creía en Él, pero yo no buscaba de Él. Yo quedé muy herida, muy lastimada, muy traumada, llena de odio, llena de rencor, llena de desconfianza. Yo era una persona muy amargada hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y aquí estoy para la gloria de su nombre. Él me sanó, Él me salvó, Él me rescató y aquí estoy sirviéndole. Y bueno, el tema del día de hoy yo le puse por título: ¿y tú sirves? Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de servirte. Gracias, Padre, porque me has escogido para tu servicio. Y aquí estoy, Señor. Guarda mi boca de decir alguna palabra incorrecta, de ofender tu nombre, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús me deposito en tus manos. Amén. Bueno, yo les vuelvo a repetir el título de mi prédica. Se llama ¿y tú sirves? Este título igual y puede sonar un poquito feo, porque como de que si yo sirvo, y finalmente pues todos estamos llamados a servir, y a fin de cuentas igual todos servimos, sea nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, en el trabajo, todos servimos, y lo ideal es hacerlo en familia, servir en familia, servirse unos a otros. Se puede decir que en mi casa, en su casa, somos solo 4 personas las que servimos, pero el Señor busca familias completas para que le sirvan. Y sabemos que la familia está instituida por Dios, no por el hombre. Dios estableció un orden y todos debemos someternos al Padre. El esposo y la esposa son responsables de mantener la unidad. En el libro de Efesios nos dice que los esposos deben someterse al Señor. La esposa someterse al marido como al Señor, porque Él es la cabeza de su esposa. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Los hijos deben obedecer a sus padres, honrarlos y obedecerlos. Los padres deben criar a los hijos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En el libro de Éxodo, Marcos, Colosenses y Efesios nos pide a los hijos honrar y obedecer a los padres. David, por ejemplo, fue un hijo obediente. Fue obediente a sus padres desde pequeño. Y gracias a su confianza en Dios y su obediencia, se convirtió en defensor y gobernante de una gran nación, que es el pueblo de Israel. Por el contrario, Ananías es un ejemplo de desobediencia. Intentó engañar a Dios y a causa de eso murió. Y todos sabemos que Dios no puede ser burlado y la paga del pecado es muerte. Si cada uno cumple con lo que dice la palabra, habrá unidad en la familia, y lo ideal para esta unidad es que Cristo habite en el corazón de cada miembro de la familia, que sean sumisos a Dios y cada uno honre y respete al otro.
En primera de Timoteo 5, 1, 2 nos dice: no trates con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre, y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Pues este versículo es muy entendible. En pocas palabras nos pide: trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. En la familia en Cristo, todos estamos llamados a servir. En primera de Timoteo 1:12, dice: Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. El Padre nos escogió para servirle, y Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos servir, porque Él lo hizo desde pequeño. La palabra nos dice que hay más bendición en dar que en recibir, y para mí es más agradable servir. ¿Y qué mejor si sirves con tu familia? Y el servir no solo en alguna actividad, por ejemplo en el aseo, sino también escuchando a los hermanos, orando por ellos, animándolos, aconsejándolos, tanto dentro de la familia en casa como de la familia en Cristo, en la iglesia. Solo debemos tener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer, y hacerlo voluntariamente y no por obligación, no a la fuerza, sino con el mismo amor con que lo hizo Jesucristo. Y a mí me gusta un ejemplo de la familia unida, que fue Ruth. Ruth con su suegra Noemí. Sus esposos murieron y Ruth pudo haberla abandonado y no lo hizo. La amaba, la respetaba y decidió seguirla, y el Señor la recompensó con un buen esposo. Una familia dividida, pues es la primera familia de la palabra, Adán y Eva. Ellos no obedecieron al Señor, y como en muchas familias, entre sus hijos había celos y envidia. Y como consecuencia, Dios los sacó del jardín del Edén, de la vida perfecta que había planeado para ellos. En primera de Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don espiritual. El Señor nos ha dado dones y talentos, y qué mejor que usarlos en el servicio del Señor. Cuando fuera desempeñamos un trabajo, nuestra paga es monetaria, pero cuando trabajas para el Señor, esto te trae satisfacción, te trae bendición, te trae paz, te trae gozo y te trae seguridad. A mí eso es lo que me provoca el servir al Señor. En Colosenses 3:23 nos pide: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y esto definitivamente pues no es fácil, porque muchas veces las personas lo ven como una obligación. No lo agradecen, no lo toman en cuenta, no lo valoran. Pero yo les pido, mis hermanos, si ustedes sirven, háganlo con gusto, como si lo hicieran para el Señor. Y bueno, cuando sirves, qué mejor premio que el Señor nos llene de elogios y nos diga: bien hecho, mi buen siervo fiel. O eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Aquí el Señor está depositando su confianza en nosotros. Está confiando en que podemos hacer lo que Él nos pide. Y cuando alguien te pide ayuda para algo, es porque nos tiene la confianza y nos cree capaces de hacer lo que nos pide. ¿O a alguno le gustaría que el Señor le dijera: siervo perverso y perezoso? ¿Verdad que no? A nadie, mis hermanos. El Señor nos está preparando para dar fruto, y todos lo podemos dar. Él no duda de nosotros. Somos nosotros los que dudamos de nosotros mismos y de las capacidades que Él mismo nos ha dado. En Deuteronomio 28, 47 y 48 nos dice: si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre
y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro, que te oprimirá severamente hasta destruirte. Wow, esta es una palabra muy fuerte, mi hermano. Y yo te quiero hacer aquí varias preguntas. ¿Servirías a alguien que te daña? ¿O servirías a alguien que busca destruirte? ¿O servirías a Dios, quien busca bendecirte? Ahora, otra pregunta. ¿Alguien la ha pasado mal? Yo creo que todos, ¿verdad? Y eso es horrible. Y yo aquí me surge otra pregunta. ¿Les gustaría vivir así todo el tiempo? ¿Verdad que no? Dice el texto que acabamos de leer: si no sirves a Dios, pasarás hambre y sed. Andarás desnudo y carente de todo. Llevarás un yugo que te oprimirá hasta destruirte. Y yo te pregunto, ¿qué decides? ¿Servir al Señor o a tus enemigos? Yo he decidido servir al Señor. Nos es más conveniente y por las buenas, mi hermana. Un ejemplo de servicio al Señor fue María, la madre de Jesús. Fue escogida para llevar en su vientre al Hijo de Dios y solo expresó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y así es como deberíamos expresarnos todos, mis hermanos. Señor, aquí estoy, haz conmigo como quieras. Yo les pregunto, ¿hay alguno dispuesto, mis hermanos? Una manera en la que en este tiempo de cuarentena podemos evangelizar y dar fruto es por internet, en línea, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. En Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y pues lo estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Nos da la oportunidad de usar la tecnología para llevar el mensaje de salvación a lugares que no imaginamos y así alcanzar uno más para Cristo. Amén. En 2 de Timoteo 1:1 dice: yo, Pablo, pero yo ahí le quiero pedir, mi hermano, que ponga su nombre. Yo, Candy, elegida por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, fui enviada para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí mismo en el 11 nos dice: y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. En 2 de Timoteo 4:5 nos dice: ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pues aquí nos está dejando muy claro que fuimos escogidos por el Señor, mis hermanos. Y ahora que no podemos salir a predicar de persona a persona como lo hacíamos al congregarnos, pero me agrada que lo podemos hacer por internet. Hemos alcanzado a muchísimas personas gracias a la participación de todos como iglesia, con las cápsulas y con las predicaciones. Yo he visto que tienen muchísimas reproducciones y eso me da muchísimo gusto. A mí, por ejemplo, me gusta una transmisión de Colombia y con nuestras transmisiones podemos llegar igual a muchos lugares. Y así como muchas veces usamos redes sociales para subir fotos, para subir videos, para subir memes, para buscar información, sea para lo que usted use redes sociales, mi hermano, yo le pido, usemos redes sociales para llevar la palabra del Señor. Amén. Y bueno, para que la iglesia esté unida para la obra del Señor, el mismo Señor puso una autoridad, un guía, nuestro pastor Alejandro. Así como debemos obediencia y honra a Dios, así debemos ser con nuestro pastor. La palabra nos dice que toda autoridad es puesta por Dios y Él lo puso como nuestra autoridad. En 1 de Tesalonicenses 5:12 y 13
nos dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Tengamos mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Y en Hebreos 13:17 nos pide más bien, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Bueno, todos conocemos a nuestro pastor Alejandro y sabemos que es un pastor joven. La palabra nos pide no subestimarlo por ser joven. Muchas veces estamos acostumbrados a ver pastores mayores, pero si el Señor lo puso como nuestro pastor, lo hizo porque sabía que Él haría lo correcto. Y yo pienso y siento que Él no nos ha dado un mal testimonio ni un mal ejemplo. Al contrario, Él trabaja arduamente para enseñarnos y no se queja. Yo nunca he escuchado que se queje. Ama lo que hace, le apasiona lo que hace. Y así deberíamos ser todos, apasionados con la obra del Señor. En 2 de Timoteo 3:14 nos pide confiar y permanecer fiel a las cosas que nos enseñan y en quien nos las enseña, porque el pastor lo hace conforme a la palabra. La palabra nos advierte que habrá falsos maestros, pero si conocemos la palabra, no podrán hacernos dudar y no nos moverán de donde estamos. La palabra nos pide dar respeto y honra a quienes están en autoridad, pues están al servicio de Dios para nuestro bien. Y bueno, en este tiempo, aunque no nos veamos, seguimos unidos como iglesia, porque podrán haber cerrado las iglesias, pero no las dividieron. Somos un cuerpo y el cuerpo no se puede separar ni se puede dividir. No sé ustedes, pero yo siento que algo me falta. Yo me siento incompleta porque no puedo ver a mis familias y las extraño mucho. Los extraño mucho, mis hermanos. Pero aún así oramos los unos por los otros, nos extrañamos, nos escribimos, nos llamamos, nos seguimos bendiciendo. Y bueno, a mí en lo personal, yo sé que tal vez mi pastor desea una iglesia grande, pero a mí en lo personal me gusta que somos pocos en la iglesia, porque así tenemos la oportunidad de que cuando nos vemos, nos saludamos todos, no queda uno sin que no lo saludemos. Bueno, en 1 Corintios 12:7 nos dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y en Romanos 12:6 y 8 nos dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y en Efesios 4:11 y 12 nos dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Como vemos, cada uno tiene un llamado. Todos estamos llamados a servir como Jesús lo hizo. Nos pide poner al servicio de los demás los dones que se nos han dado. Hacer bien lo que tenemos que hacer como iglesia y como familia.
trabajar con esmero para la obra del Señor, porque por eso y para eso nos eligió. ¿Hay alguno elegido? Yo sí. Nos pide, por si nos hemos desanimado, en 2 de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Mis hermanos, para esto es necesario examinarnos, pedirle al Padre quite todo estorbo, todo aquello que nos apagó. Tal vez el no poder congregarnos apagó ese fuego, pero la palabra nos pide avivar el fuego, nos congreguemos o no. Pedirle al Señor nos apasione y nos vuelva nuestro primer amor, que es Él. En Romanos 12:11 nos dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Por ejemplo, así como trabajamos con esmero al organizar una reunión familiar o una fiesta y buscamos agradar a nuestros invitados y quedar bien con ellos, así hagámoslo como para el Señor. Porque muchas veces nos es más cómodo que otros hagan el trabajo. Pero mi hermano, yo te invito a integrarte al servicio del Señor. Donde tú te congregues, y si no lo haces, hazlo, congrégate. Puedes integrarte al equipo de evangelismo, a los panderos, a la alabanza. Hay mucho por hacer en una iglesia. Yo, por ejemplo, me acerqué a mi pastor y le pedí la oportunidad de servir en la alabanza. Y hoy sirvo en la alabanza y en otras cosas que me piden, y la verdad yo lo hago feliz. Y bueno, en este tiempo que no podemos congregarnos, extraño todo eso. Para mí el servir es muy gratificante. Y lo ideal sería servir las familias completas. Pero no todos han recibido a Cristo como Salvador y no todos se comprometen. Pero el Señor tiene a las familias en su corazón y usará todos sus recursos para traerlos y usarlos en sus propósitos. Por último, les comparto una frase, mis hermanos, que me gusta mucho. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirvamos al Señor con entusiasmo y el resto pues será más fácil. Si sirves al Señor, sirves a los demás. Amén, mi hermano. Oremos. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, mi amado, por las personas que están viendo esta predicación. Te pido, Señor, llena su corazón, Señor. Dales un corazón de adorador, Padre, porque sabemos que tu palabra dice que tú buscas quien te adore en espíritu y en verdad. Y tú buscas igual, mi amado, quien te sirva, Señor. Aquí hay una, y yo sé que mis hermanos que nos están viendo, que están conectados, también desean servirte con todo su corazón, Señor. Yo te pido, pon en sus corazones el querer como el hacer, amado. Gracias te doy, Padre. Gracias por esta palabra que me has hablado. Que sea de edificación para mis hermanos. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo los invito a seguirse conectando, a seguir viendo las prédicas, a que se acerquen y busquen del Señor. Es un gusto poder saludarlos, aunque yo no los pueda ver a ustedes. Los extraño muchísimo, mis hermanos, y les pido, preparen su corazón, preparen sus diezmos, que es otra manera de servir al Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buena noche. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Preparemos nuestro sobre. Mis hermanos, recuerden que debemos de guardar nuestro sobre, nuestro diezmo, irlo depositando en un sobre para cuando nos reunamos volver a poner en el alfolí. Bueno, mis hermanos, me acompañan a Filipenses 4:12. Bueno, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y bueno, mis hermanos, yo les quiero comentar, pues yo trabajaba de lunes a sábado y ahorita con esta crisis me descansaron 2 días. Eventualmente me hablaban
2 personas para ayudarles extra, y pues ahorita con esto no. Y pues ahora sí que prácticamente la mitad de mi sueldo es con lo que estoy. Y muy chistoso porque bien dice, sé vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. Antes yo gastaba en tonterías. Mi hermana me decía, ahorra, y pues no ahorraba. Y ahora, la semana antepasada, tuve que pagar cosas que necesitaba con pesos. Pero gracias a Dios no me faltó. Y les quiero platicar 3 cosas que en nuestro interior son manifestadas cuando diezmamos y ofrendamos. El primero, el diezmar es una muestra de agradecimiento a Dios. A Abraham nadie lo obliga a diezmar. Su vida cambió cuando aprendió el principio de diezmar al Señor. Cuando diezmas, reconoces que eres más bendecido y que Dios es el autor de tu bendición. El segundo es diezmar, es un acto de fe, saber que Dios te bendecirá en un futuro. Quien retiene el diezmo es porque piensa que es para el hombre, y no, mis hermanos, el diezmo es para el Señor, es para la obra del Señor. Y porque piensan que no les alcanzará para sus gastos. Y pues yo antes decía, cuando estaba en otra iglesia, yo decía, pues el Señor quiere mi corazón, con lo que gaste de pasaje, pues con eso es suficiente, Dios quiere mi corazón. Pero ahora he entendido que es un principio el diezmar y ofrendar. El tercero es, demuestras que tienes plena confianza en las promesas de Dios. Jacob hizo un voto a Dios de separar los diezmos de todo lo que Dios le había dado. Jacob está reaccionando no a pasadas victorias, sino a la promesa del Padre de futuras victorias a su vida y a sus descendientes. Cuando diezmamos, Él está bendiciendo a nuestras generaciones. Cuando Abraham diezmó, sus tataranietos están siendo bendecidos. Por ejemplo, mi mamá diezma, es una fiel diezmadora. Yo diezmo, gracias a Dios. Mi hijo Moisés sigue en la bendición, y todavía los hijos de mi hijo serán bendecidos. Y yo a causa de nuestra obediencia y de nuestros diezmos. Hermanos, diezmemos al Señor. Bueno, mis hermanos, oramos. Padre bendito, Dios eterno, gracias te doy, Señor, por mis hermanos, por cada diezmador fiel, Señor, por mis hermanos que diezman con alegría, Padre. Te pido, Señor, bendícelos, bendice sus trabajos, la obra de sus manos, Padre. Bendice todo lo que ellos hagan, Señor. Prospéralos, Señor, así como prospera su alma, Padre. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, amado Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, mañana nos conectamos 10:20 para orar, y la transmisión a las 11 de la mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarda. Amén.